Hola, hola, les saluda el profesor Hitoshi en esta oportunidad para hacer el solucionario del examen del concurso de matemática tomado el día 22 de octubre. En este caso vamos a hacer el nivel de tercero secundario, vamos a hacer el solucionario y vamos a dar unos comentarios también sobre el examen. Ok, comenzamos. A ver, dice, Paola le da a Gloria tantos soles como Gloria tenía. Luego, Gloria le da a Paola tantos soles como Paola tenía. En ese momento, ahora cada una de ellas tiene 18 soles. ¿Cuántos soles tenía Gloria? Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. ¿Ya? A ver, vamos a ir con esto. A ver, vamos a colocar acá a Paola y vamos a colocar acá a Gloria. Supongamos que Paola tiene X soles y Gloria tiene Y soles. Entonces lo primero que sucede es que Paola le va a dar a Gloria tantos soles, ¿no? Paola le va a dar a Gloria tantos soles como Gloria tenía. Entonces si Gloria tenía Y, entonces aquí le va a pasar Y. Si a X le quito Y, entonces me quedaría X menos Y. Y si a Y le agrego los Y que le pasan, me quedaría 2Y. Listo. En este momento, ¿no? Dice, luego, Gloria le da a Paola, o sea, ahora hay un intercambio en este sentido, ¿no? Gloria le da a Paola tantos soles como Paola tenía, pero Paola tenía X menos Y. Entonces, ¿cómo va a quedar? Paola, que tenía X menos Y, va a recibir X menos Y, o sea que le quedaría dos veces X menos Y. Y por otro lado, tendríamos que a los 2Y de Paola, perdón, a los 2Y de Gloria, le vamos a quitar X menos Y. Y dice que en ese instante, esta cantidad es 18 soles y esta cantidad también es de 18 soles, ¿no? Entonces con eso ya podemos plantear nuestras ecuaciones. Fíjate por acá. La primera ecuación, la que se desprende de aquí, sería 2 multiplicado por X menos Y es igual a 18. Sacando mitad, me quedaría que X menos Y sería 9. ¿Ok? Esa va a ser mi primera ecuación. De este otro lado, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 2Y. Lo voy a colocar acá abajo. A ver. A ver. A ver. Lo vamos a colocar acá abajo también. Vamos a colocar acá. Ya. 2Y menos. El signo menos afecta a ambos. Entonces quedaría menos X más Y igual a 18. Con lo que me estaría quedando que 3Y menos X es igual a 18. Entonces con esto ya tengo mis dos sistemas de ecuaciones. Esta sería mi ecuación 2. No, mi ecuación 2. Y con esto ya podríamos solucionar. Acomodamos, nos quedaría X menos Y igual a 9. Y por aquí 3Y menos X igual a 18. Colocamos en este sentido una suma, ya que con esa suma el valor de X puede desaparecer. Este X con este X, lo que va a suceder con esas X, como yo voy a sumar, ¿no? Como yo voy a sumar, lo que va a pasar es X más menos X, esto se va a ir. Y quedándome 3Y menos Y, que sería 2Y, igual a 27. Pasamos a dividir el 2 y nos quedaría 13,5. Ya está. Este es el valor de Y, 13,5. Ahora solo sería cuestión de revisar qué nos piden. Ahora nos piden cuántos soles tenía Gloria al principio. Y Gloria tenía Y, que es justamente lo que acabamos de calcular. Y con eso la clave del ejercicio. Listo. Tenemos nuestro primer ejercicio hecho. Vamos con el siguiente. En una bolsa se echan 12 bolitas numeradas correlativamente, del 1 al 12. Calcular la probabilidad de obtener un número menor que 5 y, o un múltiplo de 5 al sacar una de ellas. Ok. Esto corresponde al tema de probabilidad. El tema anterior es un tema de
el planteo de ecuaciones, ¿no? El tema anterior es un tema de planteo de ecuaciones, y este segundo estaríamos en un problema de probabilidades, ¿no? Probabilidades. Para eso nosotros tenemos que saber que para calcular la probabilidad de un evento, ¿no? Para calcular la probabilidad de un evento, entonces se calcula como quién, como la cantidad de casos favorables sobre la cantidad de casos totales. Estos casos favorables, ¿no? Los casos favorables serían los casos que son a favor del evento que tú quieres que suceda, ¿no? Estos son los casos a favor del evento que tú quieres que suceda. Y los casos totales serían los casos en donde está a favor de tu evento y los casos donde no está a favor de tu evento, ¿no? Por ejemplo, yo quiero en este problema que mi evento sean números menores que 5 o en todo caso que sean múltiplos de 5. Y por ejemplo, si yo saco un 3, ¿no? Ese 3 estaría donde en los casos totales, ya que no es un caso favorable con lo que a mí me piden, que sería diferente, perdón, no, por ejemplo voy a poner 8, ¿ya? 8, 8, porque me piden menores que 5, ¿no? Ya, vamos a poner 8. Entonces si yo coloco el 8 no es menor que 5, no, el 8 es mayor que 5, y el 8 no es un múltiplo de 5, entonces eso sería dentro de mis casos totales. Pero si por ejemplo saco el 3, ahora sí, ¿no? Ese 3 no es un múltiplo de 5, pero sí es un número menor que 5. Entonces es un caso favorable. ¿Me dejo entender? Al principio yo había cometido un error, entonces estamos corrigiendo lo que yo estaba diciendo, ¿no? Un ejemplo más, ¿no? Por ejemplo, si yo saco 4, ¿no? Ese 4 no es un múltiplo de 5, ¿no? No es un múltiplo de 5, pero sí es un número menor que 5. Entonces eso sería en mi caso favorable. Pero si por ejemplo saco 10, no, 10 no, 11, 11, 11, ¿no? Si saco 11, esto no es ni menor que 5 ni múltiplo de 5, entonces eso estaría dentro de mis casos totales, ¿no? Entonces de esa manera nosotros vamos a conseguir los casos totales y los casos favorables para nuestro problema, ¿ok? Lo recomendable siempre es conseguir los casos favorables, que por lo general es menor, ¿no? En los casos favorables por lo general es menor a los casos totales. ¿Por qué? Porque si los casos favorables fuesen igual, ¿no? Si los casos favorables fuesen igual, ¿a quién? A los casos totales, entonces estaríamos hablando de un 100% de probabilidad. O sea que sí o sí, o que siempre se va a cumplir. Entonces, por lo general, siempre los casos favorables son menores a quién? A los casos totales. Entonces es mejor conseguir nosotros los casos totales. Perdón, casos favorables. ¿Cuáles son mis casos favorables en esta ocasión? Mis casos favorables son los números menores que 5, no, menores que 5, por ejemplo el 1, el 2, el 3 y el 4. Aparte de ellos, también son los múltiplos de 5, que en este caso sería el 5 y el 10. Todos ellos son mis casos favorables. Entonces, ¿cuántos casos favorables tengo? Pues habría que contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tendría 6 casos favorables. ¿Cuáles son mis casos totales? Mis casos totales son todas las bolitas que nosotros tenemos. En este caso, del 1 al 12. Del 1 al 12. Ok, entonces tendríamos 12 casos totales. Entonces, la probabilidad de este evento es igual a los casos favorables, que son 6, sobre los casos totales, que son 12. Y esto me daría un medio. Y con eso la solución de nuestro ejercicio. ¿Listo? Un ejemplo básico. Hemos aprovechado que el ejercicio es un poco corto para explicar un poquito de teoría también para que lo tengan en cuenta, ¿no? Problema 2, o problema 3 mejor dicho. Problema 3. ¿Qué tenemos por acá? Calcule el segundo término negativo. Ok. Lo que está pasando aquí es lo siguiente, ¿no? Si yo me doy cuenta, estos números van de manera decreciente, ¿no? Cada vez va de menos en menos, ¿no? Entonces va a llegar un momento en el que yo encuentre el último término positivo, ¿no? El término positivo, y el siguiente término ya va a ser negativo, y el siguiente a él también va a ser negativo. Yo quiero este término que está acá.
ese que está ahí quiero calcular el segundo término negativo de quién en esta expresión. Entonces va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando hasta que llegue el último término positivo, y cuando le quite se va a ver negativo, y cuando le quite sigue siendo negativo, y ese término quiero, el segundo término negativo. Ok, entonces hacemos lo siguiente. Vamos a ver de cuánto en cuánto está bajando, pues, ¿no? En este caso, si yo veo de 131 a 127, está bajando de menos 4, ¿no? 127 a 123, menos 4, 123 a 119, menos 4, 119 a 115, menos 4, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tú puedes, en este caso, hacerlo de la siguiente manera, calculando el término enésimo, ¿no? Sabiendo que los términos enésimos es un an más b, ¿no? Calcular el término enésimo, ¿listo? Y de esto, sacar que el término enésimo yo quiero que sea negativo, y sacar los valores de n, pues, ¿no? Sacar los valores de n. Pero una técnica fácil, para poder hacerlo mucho más rápido, ya que estamos en un concurso de matemática, sería lo siguiente. Si yo estoy bajando de 4 en 4, entonces quiere decir que lo que yo baje debe ser un múltiplo de 4, ¿no? Por ejemplo, si yo bajo el primero, le estoy quitando 4, que es un múltiplo de 4, ¿sí o no? Pero si le quito 2, ya son 8, que es un múltiplo de 4. Si le quito 3, son 12, que es un múltiplo de 4. Si le quito 4, son 16, que es un múltiplo de 4. Entonces yo puedo quitar un múltiplo de 4 el que yo quiera, ¿sí o no? Un múltiplo de 4 que yo quiera, ¿sí o no? Entonces podría quitar, por ejemplo, quitar, por ejemplo, 116, ¿sí o no? Que es un múltiplo de 4, ¿no? Claro. Si le quito 116, acá me queda menos 1. O sea, quiere decir que el anterior debió haber sido positivo, para que aquí me salga negativo. Entonces, aquí tendríamos el positivo que estábamos diciendo, que en este caso es 3, ¿no? El positivo. Y el siguiente que le quite 4 será el segundo término negativo, que en este caso sería menos 5. Y esa es la respuesta que yo estoy buscando. Este es el número que yo estoy buscando. Listo. La clave sería la letra A. ¿Listo? Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué dice por acá? Dice, en un triángulo, ¿no? En un triángulo las longitudes de los lados están expresados en números primos de una cifra. Calcule su perímetro. Entonces, yo debo tener en cuenta lo siguiente, que si yo tengo un triángulo ABC, existe un teorema conocidísimo que es el teorema de la existencia, ¿no? El tema de la existencia de quién, de los triángulos, ¿ya? De los triángulos. Teorema de la existencia de los triángulos, ¿ya? Teorema de la existencia de los triángulos, ¿ya? De los triángulos. ¿Qué dice ese teorema de la existencia de los triángulos? Dice lo siguiente. Yo no puedo construir cualquier triángulo con cualquier medida que a mí se me ocurra. Los triángulos tienen un teorema de existencia que dice lo siguiente. Básicamente dice esto. Si yo escojo un lado del triángulo cualquiera, ¿no? Un lado cualquiera, por ejemplo escojo el lado A, ese lado A debe estar en un intervalo de medidas. Esas medidas debe ser la diferencia de los otros dos lados, ¿no? Y la suma de los otros dos. ¿De acuerdo? Análogamente lo mismo para el lado B. El lado B debe estar entre la diferencia de los dos lados no escogidos y la suma también de los mismos, ¿no? Perdón, aquí es C. Listo, aquí debería ser C. Ya está.
Análogamente para el lado C, acá sería A menos B y acá sería A más B, ¿no? Listo. Entonces esto se debe cumplir para la existencia de los triángulos. Entonces, por ejemplo, en un triángulo las longitudes de los lados están expresados en números primos. ¿Los números primos cuáles son? Los números primos son 2, 3, 5, ¿no? El 6 no, el 7, el 11, el 13 y así sucesivamente. Bien, entonces vamos a dibujar nuestro triangulito por acá. Fíjate lo siguiente. Si yo coloco que este lado sea 2, que es un número primo, y que este lado sea 3, ¿no? Porque me dicen que las longitudes de los lados están expresados en números primos de una cifra. Entonces lo único que voy a escoger son ellos. Números primos de una cifra, ¿no? Entonces, este tercer ladito, el lado X, debería estar entre la diferencia, 3 menos 2, vendría a ser 1, y la suma, que vendría a ser 5. Y en este caso, ¿no? En este caso, tendríamos que X podría ser 2, podría ser 3 y podría ser 4, ¿no? ¿De acuerdo? Pero así yo pongo el máximo, perdón, este no porque no es primo. Así yo pongo el máximo, por ejemplo acá, y lo coloco aquí, me quedaría 3 más 3, 6 más 2, 8, lo cual no habría clave. Entonces lo cual me puede a mí indicar que probablemente los números tienen que ser diferentes. Entonces como no hay una clave con esto, entonces no voy a comenzar con el 2, sino voy a comenzar con ¿quién? Con el 3, el 5 y el 7. De hecho, voy a colocar el 3 y el 5. El 7 lo vamos a descubrir. El 3 y el 5. A ver. Si es 3 y 5, entonces ¿cómo quedaría esta parte de aquí? Esto quedaría de la siguiente manera. Este lado no lo conozco. Coloco 3 y 5 y quiero ver qué medida puede ir acá. Entonces hacemos lo siguiente. Ese valor de X debe estar entre la diferencia y la suma, que vendría a ser 8. ¿No? Que vendría a ser 8. Que vendría a ser 8. ¿Listo? Entonces, ¿qué números estarían por aquí? Tendríamos el 3, el 4 no, porque no es un número primo. Podría ser el 5, podría ser el 6. No, el 6 no, podría ser el 7. Ok, y de acá hacemos lo siguiente. Entonces puede ser 3, ¿no? Puede ser 5 o puede ser 7. Pero si yo coloco 3, me quedaría 3 más 3, 6 más 5, 11. Entonces no podría ser porque no hay clave. Podríamos colocar el 5, 5 más 5, 10 y 3, 13. O podríamos hacer 5 más 7, 12 y más 3, 15. Entonces, ¿con cuál me quedo? Fíjate por acá. En este caso, puede ser este caso, 3, ¿no? O podría ser este caso. Ya está. Entonces, si yo escojo, por ejemplo, este lado de acá, ¿no? Si yo analicé con esto, ¿no? Entonces con esto debe ser lo mismo. Ahora, si yo analizo este lado, me quedaría que el 3 está entre 0 y 10, ¿no? Y acá nos quedaría igual, ¿no? Para el 7 ya hemos analizado. Para el 3 nos quedaría que eso está entre 2 y ¿quién? Y 12, lo cual sí cumple. Y para el 5 nos quedaría que está entre ¿quién? Entre 4 y ¿quién? Y 10. O sea que cumple para los dos triángulos. Entonces, en este caso, acá debería decir que los números están expresados en números primos distintos de una cifra, ¿no? Distintos, acá debe decir distintos. Y con eso, entonces
Entonces la clave nos quedaría es 15. ¿Listo? Ya está. Porque si no nos dice distinto, pues habrían varias posibilidades, ¿sí o no? Varias posibilidades. Podría haber sido esto, podría haber sido esto. Esto lo hemos descartado porque básicamente no hay clave, pero podría haber sido esto y esto. En este caso, si nos hubiesen dicho cuántas posibilidades hay, pues habrían dos, pues, ¿no? Pero en este caso sería cifras distintas. Ok. Vamos con el siguiente ejercicio. Hay un número que dividido entre 148 genera un cociente igual que el residuo por defecto, siendo este igual al residuo por exceso, de como respuesta la suma de cifras de dichos números. Ok, aquí nos hablan de dos tipos de residuos, un residuo por defecto y un residuo por exceso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el residuo por defecto sale de una división por defecto y el residuo por exceso sale de una división por exceso. Ahora, ¿a qué nos referimos con una división por defecto y una división por exceso? Lo voy a colocar con números para que puedas entender. Por ejemplo, imagínate que yo quiero dividir 9 entre 4, ¿no? Yo quiero dividir 9 entre 4. Lo que hacemos normalmente es buscar un número que multiplicado por 4 me dé 9, o un número cercano a 9 sin pasarme. ¿Ok? 2. Ese 2 por 4 me queda 8. Y acá me queda 1 de residuo. Este residuo se conoce como el residuo por defecto. Y este cociente sería el cociente por defecto. Ahora, ¿cómo sería dividirlo pero por exceso? Por exceso. Mira, yo coloco el 2 aquí. ¿Por qué? Porque si colocase uno más, me paso. ¿Sí o no? 2 por 4, 8, no me he pasado, estoy cerca del 9. Pero si coloco 3, me queda 12, lo cual ya me pasé. Entonces, eso es lo que sucede en el residuo por exceso. Me voy a pasar. ¿Pero cuánto me voy a pasar? Me voy a pasar algo mínimo. Porque tú dices, un número que pase el 9. Ah, puede ser el 3. ¿No? 3 por 4, 12. O puede ser el 4 por 4, 16. O puede ser el 5, 5 por 4, 20. ¿No? Pero me voy a pasar lo mínimo. Nada más que lo mínimo. Entonces, lo mínimo, ¿quién sería? 3. ¿No? Entonces sería 3 aquí. 4 por 3, 12. Y acá la diferencia me queda 3, ¿no? Me queda 3. Este 3 que salió vendría a ser el residuo por exceso. Y este cociente de acá sería el cociente por exceso, ¿no? Este sería el cociente por defecto. Y aquí hay varias propiedades que se pueden utilizar, ¿no? Aquí hay varias propiedades que se pueden utilizar o que se pueden observar. Una de ellas es que el cociente por defecto, ¿no? El cociente por defecto es igual al cociente por exceso menos 1, ¿no? Y te das cuenta, ¿no? El cociente por exceso es 3 y si le quito 1 me queda 2, que es el cociente por defecto. Pero la que vamos a utilizar, nosotros es la siguiente. ¿Cómo vamos a utilizar nosotros que el residuo por defecto, ¿no? El residuo por defecto más el residuo por exceso es igual a ¿quién? Al divisor. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar. Si te das cuenta, si yo sumo, por ejemplo, 1, que es el residuo por defecto, más 3, que es el residuo por exceso, ¿qué me da? 4. Y ese 4 es el divisor de ¿quién? De la división. Si tú quieres seguir comprobando esto, lo puedes hacer mediante otros números, ¿no? Eso se llama comprobación. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Fíjate por acá. Hay un número, ese número lo voy a colocar D, que dividido entre 148 genera un cociente igual al residuo por defecto. O sea, esto es un cociente. ¿Qué cosa es esto? El residuo por defecto. Siendo este igual, o sea, siendo este último mencionado, siendo el residuo por defecto, igual al residuo por exceso. O sea que si yo lo hago por exceso, ya sabemos que por exceso el cociente, si acá es Q, acá sería ¿quién? Q más 1. Y acá este residuo por exceso
va a ser igual ¿a quién? Al mismo residuo por defecto, o sea, Q también. Y con eso ya el problema ya salió. ¿Por qué? Porque nosotros con esto sabemos que la suma del residuo por defecto más el residuo por exceso, que vendría a ser 2Q, ¿quién sería? 148. Y acá me queda que Q vale 74 y con eso ya tengo un gran avance. ¿Qué nos piden nosotros? De como respuesta a la suma de cifras de dicho número. O sea, nos piden el número de y con eso nos piden la sumatoria de cifras. ¿No? Ok, entonces sabemos que ese número d es igual a 148 multiplicado por el cociente que vendría a ser 74 y eso sumado con el residuo que vendría a ser Q que también sería 74. ¿Ok? Entonces, haciendo las operaciones tendríamos que primero multiplicar esto 148, ¿no?, por 74 y eso sumarle 74, lo cual nos quedaría 11.026. Esto nos quedaría 11.026, ¿ya? 11.026. Y nos piden a nosotros la suma de cifras. En este caso, la suma de cifras nos quedaría a nosotros 1 más 1 más 2 más 6. 6 más 2 son 8, más 1 9 y 1 10. Y con eso la solución de nuestro ejercicio. ¿Listo? Estamos tratando de hacer toda la teoría que involucra cada ejercicio para que pues el alumno tenga o sepa de dónde sale, ¿no? En este caso nos habla del promedio aritmético, ¿no? Este es un tema que se ve en aritmética llamado promedios, ¿no? Donde se ve en ese tema se ve el promedio aritmético o media aritmética, también se ve la media geométrica y se ve la media armónica, ¿no? Esos son los tres promedios que uno puede estudiar, ¿no? Aparte que la media aritmética hay una que se desprende que se llama la media o el promedio ponderado, ¿no?, cuando ya algunos datos tienen algún peso o algún valor extra. En este caso nos hablan solamente de media aritmética, así que no hay mucho que temer. Dice acá, de las edades de 10 personas, ¿no?, el promedio aritmético de las edades de 10 personas que trabajan en una farmacia es 36. Entonces, ¿cómo se calcula el promedio aritmético? El promedio aritmético o la media aritmética se calcula como la sumatoria de todos los datos, ¿no?, de todos los datos sobre la cantidad de datos. Esto quiere decir que yo puedo sumar desde x1, x2, x3 hasta xn sobre la cantidad de datos. Como son n números, n sería la división. ¿Listo? En este caso, a nosotros nos piden o nos dan que el promedio aritmético de las 10 personas que trabajan, entonces sería x1 más x2 más x3 más x4 así hasta x10, todo esto dividido entre las 10 personas, ¿no?, entre las 10 personas ¿no?, dividido dividido entre las 10 personas, ¿no?, dividido entre las 10 personas, esto me da 36, dice por acá, 36 años, ¿no? Dice, ¿cuál es la edad máxima que puede tener una de estas personas si ninguna de ellas tiene menos de 34? Ya. Lo que sucede aquí es lo siguiente. A mí me piden, por ejemplo, la edad máxima de una persona que podría tener. ¿Cuál es la edad máxima de esa persona que podría tener sabiendo que ninguna de ellas tiene menos de 34? Si no tienen menos de 34, entonces pueden tener 34, ya que 34 no es menos de 34, es igual. Entonces pueden tener a partir de 34. La pregunta es, este 10 primero lo pasamos a multiplicar, ¿no? Entonces nos quedaría que x1
más x2 más x3 hasta x10 es igual a 360. Yo te hago una pregunta. Por ejemplo, si yo tengo acá x1 más x2 más x3, así tengo hasta x9 y x10 igual a 360. Te hago una pregunta. Si yo quiero, por ejemplo, saber la edad máxima de una persona, e imaginemos que la persona es la persona 10, yo quiero saber su edad máxima de esta persona. ¿Qué me conviene? Me conviene que esta suma sea lo mayor posible o me conviene que sea lo menor posible. Si yo quiero que esta persona sea la máxima edad posible, ¿me conviene que aquí sea máximo o me conviene que sea mínimo? Muy bien, te escuché hasta acá. Me conviene que sea mínimo, ya que si él es mínimo, entonces él podrá hacer lo máximo posible. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo tres números, x1, x2 y x3, y que suman 10, si yo quiero que él sea lo máximo posible, ellos tienen que ser lo mínimo posible, ¿sí o no? Entonces yo puedo colocar que sea 1, 1. Y acá me da 8. ¿Sí o no? ¿Me dejo entender? Porque si yo, por ejemplo, coloco 1, 2, entonces acá sería 7. Entonces, a medida que, como te puedes dar cuenta, a medida que va aumentando la suma, por ejemplo, 2 y 2, acá sería 6. A medida que va aumentando esta suma, el valor de esta persona disminuye, ¿no? Entonces, lo mismo vamos a hacer acá. Yo quiero lo máximo posible para la persona 10, ¿no? Para la persona 10. Entonces, como quiero lo máximo posible, necesito que la suma de las demás personas, de la suma de las edades de las demás personas, sean lo mínimo posible. Y lo mínimo posible es cuando cada una de ellas tenga 34 de edad. Ya que dicen que no tienen menos, o sea, lo mínimo que podría ser es 34. O sea, que la persona x1 hasta la x9 tiene 34 años, ¿no? Entonces sería 34 más 34 más 34. ¿Cuántas veces? 9 veces. O sea, sería 9 por 34 más la persona 10 me tendría que dar 360. Y acá nos quedaría que la persona 10 sería 360 menos la multiplicación. 9 por 4, 36. Llevo 3. Acá sería 27 y 3, 30. Y entonces la persona 10 sería la máxima edad, que sería 54. Y con eso la solución del ejercicio, ¿no? Ahí está. Con eso la solución del ejercicio. Bien, hasta ahí hemos hecho los 6 primeros problemas. Los primeros comentarios que se tiene es que hasta el momento se ha visto bastante aritmética, ¿no? Lo que vendría a ser planteo de ecuaciones, promedios, ¿no? Por ejemplo acá 4 operaciones. En este ejercicio creo que acá es un poquito de geometría, pero lo que más se está viendo es aritmética. Acá sucesiones, que es básicamente el tema de progresión aritmética, ¿no? Entonces se está viendo eso. Ahora, en este caso pues es importante practicar esos temas. Esos temas en el caso de tercero se están viendo de manera paulatina, así que habría que repasar ello, ¿ok? Vamos con el siguiente ejercicio. Este siguiente ejercicio ya es geometría, ¿no? Dice acá, la suma del complemento del complemento y el del suplemento es de un ángulo de 210. Fíjate por acá. Nos dice acá, la suma ¿de quién? Del complemento del ángulo más el suplemento del ángulo, esto me da 210. Entonces yo debo acordarme qué cosa significa el complemento de un ángulo y el suplemento de un ángulo. Entonces, porque si no me acuerdo, entonces, ¿cómo voy a pasar esto a una ecuación si es que yo no sé qué es el complemento y el suplemento? El complemento de un ángulo es lo que le falta al ángulo para llegar a ser 90.
es lo que le falta al ángulo para hacer 90. Por ejemplo, ¿cuál es el complemento de 10? ¿Cuál es el complemento de 10? Ah, profe, el complemento de 10 es 80. Porque lo que tengo que hacer es cuánto le falta a 10 para hacer 90. Entonces, para hacer 90 a 10 le falta 80. El suplemento de un ángulo, por ejemplo, yo quiero saber cuánto es el suplemento de 120, por ejemplo. ¿No? ¿Cuál es el suplemento de 120? No, suplemento de 120. Entonces, ¿qué es el suplemento? ¿Cuánto le falta al ángulo para hacer 180? Ah, profe, al ángulo le falta 60. Ya que si yo hago 180, ¿no? 180 menos 120, esto es 60. ¿Ok? Entonces, esa es la teoría de este ejercicio. El complemento de un ángulo es lo que le falta al ángulo para hacer 90 y el suplemento es lo que le falta al ángulo para hacer 180. Con estos dos sale. Complemento de alfa. 90 menos alfa. Más. Suplemento de alfa. 180 menos alfa. Igual a 210. Sumamos por aquí. Nos queda 270 menos 2 alfa es igual a 210. Y de acá nos queda que 60 es igual a 2 alfa. Y alfa nos quedaría 30. Tocaría ver qué cosas nos piden aquí. ¿Qué nos piden? Determinar dicho ángulo. La clave sería la letra C. ¿Ok? Uy. Listo, la letra C. Seguimos. Calcular el área de la región triangular MNP sabiendo que MN es 5, NP es 6 y el ángulo comprendido entre dichos lados es 37. Ok. Así sin dibujar ya me estoy dando cuenta que el ángulo 37 es un ángulo notable, ¿no? Eso ya ustedes deben de saber. Triángulo notable de 37 y 53, donde los catetos, ¿no? Si el ángulo es 37, ¿no? Y acá es 90, lo puedo hacer un poquito más grande. A ver. Vamos a dibujarlo acá. ¿No? Ahí está, 37. Por aquí el ángulo es 90. Entonces el cateto es como 5. El lado que se le pone a 37 es como 3. Y el otro sería como 4. ¿Ok? Bien. Entonces aquí nos dice que tenemos un triángulo. Entonces vamos a dibujar el triángulo. Vamos a dibujar así. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a colocar a M, N y por aquí el ángulo P. MN vale 5 y NP vale 6. Dice, y el ángulo comprendido entre estos lados, o sea, este ángulo comprendido es 37. ¿Listo? Nos piden a nosotros calcular el área de la región triangular. Bien. Rápidamente, como ya veo un 37 y como ya les había dicho que es un ángulo notable, vamos a aprovecharlo, pues. ¿Cómo lo aprovechamos? Pues trazamos una altura de esta forma. Al trazar la altura de esta forma, no, vemos que al ángulo de 90 se le pone 5. Entonces necesariamente al lado que se le pone 37, ¿quién debería ser? 3, ¿sí o no? Claro, debería ser 3. Y listo. No es necesario ni siquiera que calcules este lado de acá, porque lo que te piden a ti es el área. Y el área es igual a base por altura sobre 2. Siendo tu base este lado 6 y siendo tu altura este lado 3. Y esto sobre 2. Mitad a mitad. Y me quedaría que el área es 9 centímetros cuadrados. La clave, la letra B. ¿Listo? Perfecto. ¿No? Perfecto. Bien. Seguimos. A las 5 pm de ayer, no, a las 5 pm de ayer, un reloj empezó a adelantarse a razón de 8 minutos por hora.
¿Dentro de cuántas horas volverá a marcar la hora correcta por segunda vez? Ojo, te piden por segunda vez, ¿no? Entonces, imagínate, son las 5 de la tarde, ¿no? Son las 5 de la tarde. Y a partir de ese momento el reloj se empieza a atrasar, ¿no? A atrasar. No, atrasar no, a adelantarse. A adelantarse 8 minutos por cada hora. ¿Ok? Mira, para que un reloj que se atrasa o se adelanta vuelva a marcar la misma hora, ¿no? O sea, vuelva a marcar la hora correcta. Para que eso suceda, el reloj debe adelantarse, escúchame, para que esto suceda, el reloj debe adelantarse 12 horas. ¿Ok? 12 horas. ¿Por qué? Porque en este caso estamos trabajando con relojes que están marcando horas, ¿no? Estos relojes de aguja, ¿no? Ustedes conocerán los relojes de aguja, de hecho en el salón tienen uno. Y si ustedes giran, por ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen el reloj y son las 3 de la tarde, y ustedes esto lo adelantan 12 horas, ¿no? Lo adelantan 12 horas, llegan a las 4, estaba 1, llega a las 5, van 2 horas, a las 6 son 3 horas, así llegan y lo giran 12 horas, va a volver a marcar ¿qué cosa? Las 3, ¿no? Va a volver a marcar las 3. Si por ejemplo son las 3 de la tarde, si son las 3 de la tarde, si pasaría 12 horas, no, 12 horas, serían las 3 de la mañana, ¿sí o no? Pero en el reloj de aguja, como no hay un identificador de PM o AM, seguirá marcando las 3, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces son 12 horas que se tienen que pasar o que se tiene que adelantar para que el reloj vuelva a marcar lo mismo. Sabiendo esa teoría, que para que un reloj vuelva a marcar la hora correcta debe pasar 12 horas, decimos lo siguiente. Por cada hora, ¿no? Por cada hora, ¿no? Dice que el reloj se adelanta, ¿no? Se adelanta 8 minutos. Por cada hora se adelanta 8 minutos. Yo quiero que el reloj vuelva a marcar, ¿no? Dentro de cuántas horas volverá a marcar la hora correcta. Entonces hacemos lo siguiente. Yo quiero que se adelante una cantidad de horas o minutos, pero para que vuelva a marcar esto por segunda vez. Por segunda vez. Entonces hacemos lo siguiente. Si acabamos de decir que para que el reloj vuelva a marcar lo mismo por primera vez debe ser 12 horas, entonces si yo creo que vuelva a marcar lo mismo por segunda vez, debe pasar 12 horas más, ¿sí o no? ¿Me dejo entender? Sí, acá se marca las 3, acá marca las 3 y acá marca las 3. Entonces, ¿cuánto tiene que pasar en total? 24 horas. Entonces, no sé cuántas horas se deben pasar para que se adelante 24 horas. Pero aquí un detalle. Estas unidades que están aquí están en la misma, así que no hay problema. Pero estas unidades que están aquí no están en las mismas unidades. Uno está en minutos y uno está en hora. Entonces lo que tenemos que hacer es transformar las horas a minutos. ¿Cómo se transforma? Método fácil. Lo multiplicamos por un factor de conversión. Y si no te acuerdas el factor de conversión, tienes que decir lo que voy a decir a continuación. Arriba lo que quiero, abajo lo que tengo. Arriba lo que quiero, abajo lo que tengo. Arriba lo que quiero, abajo lo que tengo. ¿Qué tengo? Tengo horas. Si tengo horas, entonces abajo lo que tengo. Tengo horas. Pero esta hora equivale a ¿cuántos minutos? Esto equivale a 60 minutos.
hora con hora se va y te queda en minutos. Aplicamos regla de 3 simple y nos quedaría ¿qué cosa? Que 24 por 60 es igual a 8 por x, ¿no? Por x. Ya está. El 8 pasa a dividir y simplificamos. Octava, 1. Octava, 3. 3 por 60, 180 el valor de x. La clave, la letra D. ¿Listo? Muy bien. Aquí una aclaración. La clave que nos dio el colegio no era la correcta. La clave que nos dio el colegio César Vallejo nos dio la letra E. Ya, la letra E. Lo cual está equivocado. ¿Por qué? Porque si fuese 90 horas, eso sería solamente para la primera vez y no para la segunda vez. Ya, eso sería para la primera vez y no para la segunda vez. ¿Listo? Una aclaración ahí para los alumnos. Siguiente. Si un número de 3 cifras que comienza en 9 se le suprime esta cifra, queda un 21avo del número. Dar como respuesta de la suma de las decenas más las unidades. Ok, otro problema aritmético. En este caso un problema para descomponer, ¿no? Para descomponer de la siguiente manera. Dice que un número de 3 cifras, A, B, C. Pero ¿cuál es la condición? Que la primera cifra no es A, la primera cifra es 9. ¿Listo? Pero que si yo le suprimo esta cifra, o sea que nos queda BC, esto va a ser igual a 1 sobre 21. ¿De quién? Del número. ¿Y quién es el número? 9BC. ¿Listo? Entonces cuando yo estoy en este tipo de problemas, que son problemas de numeración, lo que a mí me conviene es descomponer. BC es igual a quién? A 121. Y esto por teoría sería 900 más BC, ¿no? Esto se ve en grados inferiores, una descomposición en decenas, centenas y unidades. Lo voy a aclarar por si acaso, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 934, para no colocar los mismos números, esto es igual a quién? A 900 más 30 más 4, ¿sí o no? O lo puedo componer si quieres como 900 más 34. Ya, eso es lo que he hecho acá. 900 BC, entonces esto igual a quién? 900 más BC. ¿Listo? Quedándome aquí lo siguiente. Quedándome que BC es igual a quién? A 900 sobre 21 más quién? Más BC sobre 21. ¿Ok? Pasamos a arrastrar por aquí. Me quedaría que BC menos BC sobre 21 es igual a quién? A 900 sobre 21. Yo sé que tú quieres simplificar aquí, tercia, ¿no? Pero lo mejor sería primero hacer esta operación, ya que me queda aquí 20 BC sobre 21 igual a quién? A 900 sobre 21, y mejor cancelar estos 21 que está por aquí. Sacamos el 0 y ¿qué nos quedaría? Que 2BC es igual a 90, o sea que BC es ¿cuánto? 45. Listo. Me piden a mí las sumas de las decenas, que vendría a ser 4, más la suma de las unidades, que vendría a ser 5, entonces un total de 9. Listo. Seguimos. Ok. Si A y B son enteros positivos tales que 3A más 4B es 34, entonces el máximo valor de A más B es... Ok. Problema de razonamiento matemático. Ecuaciones diofánticas. ¿Ya? Ecuaciones diofánticas. 3A más 4B igual a 34. Pero dice que A y B son o pertenecen a los enteros positivos. Ojo con esto, ¿ya? Enteros positivos. Ya está. Entonces,
Sería buscar aquí, como solamente me dicen enteros positivos, buscar números enteros que me den, en este caso, pues 34. Y eso está fácil, pues, ¿no? Colocamos aquí el 1, entonces esto sería 4, y esto debería ser 30. Entonces, ¿el quién debe ser? 10. 30 más 4, 34. Perfecto. Si yo quiero seguir buscando qué valores me da 34, lo que tengo que hacer es disminuir el término 4 a esta columna y aumentar el 3 a esta columna. O en todo caso, aumentar el 4 y disminuir el 3. ¿Ya? Pero si yo disminuyo el 3, o sea, 1 menos 3, no, 1 menos 3, me va a quedar negativo. Y a mí me dicen que son enteros positivos. Así que no me conviene disminuir el 3, sino me conviene aumentar el 3. Acá me quedaría 4. Y acá, si acá he aumentado, acá he disminuido, acá sería 6. Como te puedes dar cuenta, 18 más 16 me da 34. Ahora puedo seguir disminuyendo. Acá me queda 2. Y acá aumentando. Acá me queda 6 más 28, 34. Si gusto puedo seguir disminuyendo, pero acá me saldría negativo. Y acá me saldría negativo. Y como me dicen que son enteros positivos, lo dejo ahí. Tengo esas tres posibilidades. De esas tres posibilidades, me piden a mí el máximo valor de A más B. Aquí A más B me sale 11. Aquí A más B me sale 10. Y aquí A más B me sale 9. Entonces el máximo valor, ¿no? El máximo valor, ¿quién sería? Sería 11. Y esto se da cuando sería 10 y 1. Entonces la clave sería la letra C. Listo. Seguimos. Hoy. Bien. Álgebra. En este caso, uno de los temas, ¿cómo decirlo? Fácil y difícil a la vez, ¿no? Porque factorizar, todo el mundo sabe lo que es factorizar, pero muy pocos saben cuando hay muchos términos, a veces algunos se marean y se les nubla cómo factorizar. Entonces, todo el mundo sabe lo que es factorizar. Factorizar es convertir una expresión, ¿no? A x a la n más bx a la n menos 1, ¿no? Una expresión en factores, ¿no? Todo el mundo sabe eso, pero a veces los alumnos se nublan a la hora de factorizar porque no saben qué término con qué término factorizar. Y de hecho porque hay muchísimos métodos de factorización, ¿no? Tenemos el método del factor común, tenemos el método de agrupación, el método identidad, aspa simple, aspa doble especial, divisores polinómicos. Entonces tenemos tanta variedad de factorizaciones que el alumno con tantos métodos a veces hasta se nubla de qué cosa podría hacer y qué cosa no podría hacer. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí rápidamente veo, que tengo a cuadrado, b cuadrado y 2ab. Entonces esto me quedaría como quién. Vamos a colocarle un polinomio p de x, ¿ya? P de x sería igual a quién. A cuadrado más b cuadrado más 2ab. Estoy solamente haciendo un reacomodo. Acá 3a más 3b y acá menos 28. ¿Ok? De esta parte de aquí, como te puedes dar cuenta, ya tengo algunos factores en común, ¿no? Por ejemplo, del primero, ¿qué tenemos? Tenemos aquí un a más b al cuadrado. Del otro lado tenemos un 3, ¿no? Factorizo un 3 y me queda a más b. Y de acá me queda un 28. ¿Ok? Mira, si tú quieres, para que tengas una mejor observación, vamos a hacer un cambio de variable.
¿no? Un cambio de variable. Un cambio de variable. ¿Cuál va a ser mi cambio de variable? Mi cambio de variable va a ser que al a más b al cuadrado, no, al a más b lo voy a llamar un x. ¿Listo? Al a más b lo voy a llamar un x. ¿Qué me quedaría? A más b, o sea, x al cuadrado, más 3 x menos 28. ¿Y qué se formó? Se formó una expresión cuadrática, la cual lo puedo trabajar como aspa simple, xx, y por acá ¿quién sería? 7y 4, ¿cierto? Para que me salga positivo me conviene tener el menos acá. Por acá me queda 7 menos 4, me queda 3. Entonces mi factorización ya estaría casi por terminar, porque sería x más 7 y x menos 4. ¿Pero te acuerdas quién era x? Claro que sí. ¿Quién era x? X era a más b más 7, y por este otro lado a más b menos 4. Listo. Ya tengo mis dos factores para ese polinomio, ¿no? P de x. ¿Qué me piden a mí? A mí me piden, en este caso, calcular, ¿no? Dar como respuesta la suma de coeficientes de uno de los factores primos. Bien, aquí la suma de coeficientes, ¿quién sería? 1 más 1 más 7, acá sería 9. Y acá sería 1 más 1 menos 4, sería menos 2. Habría que buscar una de ellas en las claves. Y la que está sería el menos 2. Y con eso la solución del ejercicio. ¿Listo? ¿Para qué valor de a? Siguiente ejercicio. ¿Para qué valor de a? La ecuación admite raíces iguales. Ok. Aquí un problema sencillo. En tanto tú sepas qué sucede, tú sepas qué sucede cuando hay raíces iguales. ¿Qué sucede cuando hay raíces iguales? ¿No? Si tú sabes lo que sucede, entonces el problema es sencillo. Si tú no sabes lo que sucede, el problema va a ser difícil. Bien. ¿Qué sucede cuando las raíces son iguales en una ecuación cuadrática? Sucede que la discriminante es igual a 0. Eso es lo que sucede. Si tiene raíces iguales, entonces discriminante es igual a 0. Eso se demuestra con la fórmula general o la fórmula de Bhaskara de la ecuación cuadrática. Ustedes deben acordarse que para encontrar los valores de x1, esto es menos b más la raíz cuadrada del discriminante sobre ¿quién? Sobre 2a. Y si yo tuviese la 2, eso sería menos b, lo único que cambia en lugar de más, aquí es menos, la raíz cuadrada del discriminante sobre 2a. Y si la discriminante fuese 0, mira lo que sucede. Si esto fuese 0, raíz cuadrada de 0, 0. Raíz cuadrada de 0, 0. ¿Qué me quedaría? x1 igual a ¿quién? A menos b más 0 sobre 2a. Y del otro lado me quedaría, ¿qué cosa? Menos b menos 0 sobre 2a. Listo. ¿Qué me queda por acá? Que x1 es igual a ¿quién? A menos b sobre 2a. Y de acá me queda que x2 es menos b sobre 2a. ¿Son o no son iguales? Son iguales, ¿sí o no? ¿Y por qué son iguales? Porque la discriminante es 0. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se aplica, ¿qué cosa? En este ejercicio. Todo esto que está acá ha sido la comprobación de ¿quién? De lo que nosotros hemos dicho en un inicio, ¿no? Obviamente, si tú ya sabes, no necesitas la comprobación, ¿no? Entonces, hacemos lo siguiente. Discriminante igual a 0. Ahora, ¿cómo se calcula la discriminante? La discriminante se calcula, la vamos a colocar por aquí. La discriminante se calcula como b cuadrado menos 4ac. Ahora, todo esto sale de la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde a tiene que ser diferente de 0. ¿Ok?
Listo. Entonces ahora sí comenzamos a hacer el ejercicio. Ahora sí, recién comenzamos a hacer el ejercicio. Después de la explicación, comenzamos. B cuadrado. ¿Quién es B cuadrado para mí? B cuadrado sería toda esta parte de acá. Todo esto sería B cuadrado. Entonces, ¿qué sería? Menos 3a menos 1 y todo eso elevado al cuadrado. Menos 4 veces a. Profe, ¿quién es a? A es el coeficiente que acompaña al x al cuadrado. Pero acá no hay nada. Entonces se sobreentiende que hay un 1. Por c. ¿Quién es c? C es el término independiente. C es el término independiente. ¿Quién es el término independiente aquí? Todo esto, con tu y signo, ¿eh? Siempre con tu y signo. 5a más 1. Y esto es igual a 0. ¿Y acá qué me quedaría? Me quedaría 3a menos 1 elevado al cuadrado. ¿Menos quién? Menos 20a. Y acá menos 4. Igual 0. Aplicamos binomio. Nos quedaría 9a cuadrado menos 6a más 1 igual a 20a. Perdón, menos 20a menos 20a menos 4 igual 0. Operamos un poquito. 9a cuadrado menos 26a y esto menos 3 igual 0. Se acaba de formar una ecuación cuadrática, así que la resolvemos, que nos quedaría por acá. A. Acá vamos a colocar 3 y 1. Y para que me quede menos 26, voy a colocar de esta manera. 9 y 1. Cosa que acá me queda 27 y acá me quedaría 1. Como es menos 3, le coloco el menos acá. Aprovechando que sería menos 27 más 1, me queda menos 26. De aquí descubrimos que los factores sería a menos 3 multiplicado por ¿quién? Por 9a más 1 igual a 0. Ahora, ya ustedes saben, para que una multiplicación sea 0, basta que uno de ellos sea 0. Entonces, ¿cuáles son mis dos posibilidades? La primera, que a valga 3 o que a valga menos un noveno. Listo. Y ahí están los valores de a. Buscamos las claves y en este caso sería la clave D. Listo. Problema sencillo, ¿no? En tanto sepas el análisis previo. Si no, se te va a complicar. Este es uno de los más sencillos del examen, ¿no? Función lineal. Hemos estudiado en clase también. Así que veamos. Tengo una función lineal, la cual es un f de x igual a x más b. Y nos dan estos valores, ¿no? Si nosotros sabemos leer esto bien, el problema sale. ¿Qué significa f de 1 igual 6? Este valor de 1 es el valor de x. Y este valor de 6 es el valor de f de x. ¿Listo? Este valor de 1 es el valor de x y este f de 6 es el valor de f de x. Entonces, ¿qué me quedaría? Si yo quiero f de 1, entonces sería f de 1 igual a ¿quién? A por 1 más b. Pero f de 1, ¿cuánto vale? F de 1 vale 6. O sea, esto me quedaría igual a 6. Hacemos lo mismo. Ahora, ¿para quién? Hacemos lo mismo ahora para f de 4, que vale 18. Entonces, f de 4 es igual a por 4 más b. Esto es igual a 18. Y ya tengo mis dos sistemas de ecuaciones, como puedes ver. Entonces vamos a hacer una diferencia de esta forma. 4a menos a, 3a.
b menos b, 0. 18 menos 6, 12. Y acá comprobamos que a vale 4. Y si a vale 4, entonces podemos utilizar, por ejemplo, la primera ecuación. Si a vale 4, entonces b valdría 2. ¿No? B valdría 2. Y ya tengo mi función. Entonces mi función, que es f de x igual a x más b, entonces sería nada más y nada menos que 4x más 2. Y nos piden a nosotros calcular f de 3. O sea, 4 multiplicado por 3 más 2. Y esto nos queda un total de 14. Y con eso, una respuesta más. Y qué curioso, el problema 14 sale 14. Listo. Problema 15. Un problema de segmentos y rectas de geometría. Nos dicen a nosotros por acá. Un segmento A, B, C y D. Nos dice que AB vale 4. BC vale 2. Y nos dan un producto. AB por CD igual a BC por AD. Entonces voy a colocar aquí X porque es lo que nos piden. A y CD. Entonces eso lo voy a colocar como X. ¿Qué es el producto? AB, ¿no? Dice AB multiplicado por ¿quién? Por CD es igual a BC multiplicado por AD. Entonces hay que formar la ecuación. ¿Quién es AB? 4. Multiplicado por CD, que vendría a ser X, igual a BC, que vendría a ser 2, multiplicado por ¿quién? Por AD, que vendría a ser todo, o sea, 6 más X. Antes de multiplicar, prefiero sacar mitad, y me quedaría 2X igual a 6 más X. Paso a restar, y me queda que X vale 6. Y con eso, la solución del ejercicio. Encuentre el valor de 10 a la 9 menos 1 entre 999. Curioso problema por aquí. 10 a la 9 es en este caso un 10 con 9 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y si yo le quito 1, ¿qué me quedaría? Me quedaría 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Listo? Y si yo esto lo divido entre 9, 9, 9, sucede lo siguiente. Fíjate por acá. Si yo tengo una cantidad de 9 que es múltiplo de 3, o sea, la cantidad de 9 es múltiplo de 3, y acá tengo 3 9, no, 3 9, lo que me va a salir es 3 unos. Ya, mira, si yo tengo en este caso, vuelvo a decir, si tengo una cantidad de 9 acá, si tengo una cantidad de 9 acá, si tengo una cantidad de 9 que es múltiplo de 3, y tengo en el divisor un número formado por 3 9, lo que me va a salir es la cantidad de 9 que tengo en el dividendo entre 3. Para que me entiendas. Si yo, por ejemplo, tengo 9, 9, 9 entre 9, 9, 9, esto me sale 1. Acá tengo una cantidad de 3, y si yo lo divido entre 3, me sale un solo 1. ¿Qué pasa si yo tengo ahora 9, 9, 9, 9, 9, 9? Fíjate, y lo divido. Esto me queda 1, acá me queda 9, 9, 9, esto me queda 0. Bajo un 9, ¿no? Para seguir dividiendo, y como no puedo, coloco un 0, bajo el 9. Y como sigo sin poder, coloco un 0 y bajo el 9. Y ahora sí el 1. 9, 9, 9, y acá me queda 0.
¿Cuántos unos tengo aquí? 2, ¿no? Y aquí, ¿cuántos paquetes de 9 tengo? Tengo de 3 en 3, tomado de 3 en 3. Acá tengo 1 y acá tengo 2. Entonces salen 2, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cuántos paquetes tengo acá? Tengo un paquete de 3. Acá tengo 2 paquetes de 3. Aquí tengo 1, 2, 3. O sea que la respuesta va a tener 3 unos. ¿Y cómo se coloca esos unos? Se coloca así. Se coloca 1, luego 0, 0, 1, 0, 0, 1. Y esta sería la respuesta del ejercicio. La clave, la letra C. Profe, o sea que si tuviese, por ejemplo, así, 9, 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 entre 9, 9, 9. Entonces la respuesta sería 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Cuántos paquetes de 3 tengo? Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4. Entonces son 4 unos. Último, si tengo 9, 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 entre 9, 9, 9. ¿Cómo me quedaría acá? Cojo de 3 en 3. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Comienzo. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Y ahí está el número de aquí, de la división. ¿Ok? Entonces eso es lo que se tiene que saber para este problemito. Listo. Siguiente problema, un problema de productos notables, ¿no? Productos notables que siempre, casi siempre por ahí trae algunos dolores de cabeza para los alumnos. Fíjate por acá. Tenemos a más a a la menos 1 igual a 1. Entonces yo esto lo voy a colocar de esta forma. A más 1 sobre a igual a 1. ¿Ok? ¿Listo? Y voy a elevar al cuadrado. Si elevo al cuadrado, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y esto es igual a 1 porque 1 al cuadrado es 1. ¿Qué tenemos por aquí? Fíjate por acá. A la hora que yo he hecho el doble del primero por el segundo, me queda a por 1 sobre a. A por 1 es a. Y a sobre a, eso me da 1. Así que se puede cancelar, ¿no? Ahora, seguimos. De acá nos quedaría a cuadrado más 1 sobre a cuadrado. Y ese 2, ¿no? Que quedó, pasa para ese lado, pero me queda negativo. Copié mal. Es menos, ¿no? Es menos. Ya, perdón. Un lapsus. Copié mal. Entonces aquí cambiamos nada más. Cambiamos, aquí también cambiamos. Ya, ahora sí. Perdón. Son fallas técnicas que suceden en vivo. Menos y menos. Ahora sí, ese menos 2 pasa y me quedaría 3, ¿no? Ahora lo voy a ese número que está ahí, lo voy a volver a elevar al cuadrado y mira lo que va a suceder. Lo voy a volver a elevar al cuadrado y ¿qué sucede? Me queda a la cuarta más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado igual a 9. Sucede lo mismo que lo anterior, ¿no? Cuando yo hago el doble del primero por el segundo, me queda a cuadrado por 1, que es a cuadrado, y entre a cuadrado me queda 1. Consiguiendo, de esta forma, a la cuarta más 1 sobre a la
cuarta igual a 7. En este caso este más pasa con menos y me queda 7. Y una vez estando acá, no voy a elevar al cuadrado porque elevar al cuadrado me quedaría 8. Y si ese 8 lo elevo al cuadrado me quedaría 16. Entonces no conviene. Voy a elevar en este caso. Lo voy a elevar al cubo. Y si yo elevo al cubo, fíjate lo que va a suceder. Ahora, para elevar al cubo hay técnicas, ¿no?, de productos notables. Yo voy a utilizar la forma corta. La forma corta es así. El primer término del cubo, o sea, a a la 12, más el segundo término del cubo, o sea, 1 sobre a a la 12, más 3 veces la multiplicación de ambos, y multiplicado a eso por la suma de ambos números. Listo. Y todo esto lo tengo, pues, ¿no? Obviamente esto es igual a 7 al cubo, y 7 al cubo es 343. Ya. Uy, 343. 343. 343. Ya está. Esto que está acá es lo que piden, más 3 veces, otra vez acá se van, ¿no? Y acá multiplicado por la suma, que sería ¿cuánto? 7, ¿no? 7, 7, 7. Listo, igual a 343. De acá me sale que P es igual a 343 menos 21, y nos queda que P es 322. Solución del ejercicio, la clave D. Se nos acaba el examen, se nos acaba el solucionario, así que disfruten estos 3 últimos problemitas que nos quedan. ¿Qué dice por acá? P de x más 5 es igual a x al cuadrado menos 3x más 1. Calcule E, que es P a la 8 más P a la 6. Tema polinomios, ¿no? Polinomios. Entonces fíjate por acá. Yo tengo el polinomio P de x más 5 igual a x al cuadrado menos 3x más 1. Y yo quiero calcular P de 8. Para comenzar, ¿no? P de 8. Ese P de 8 lo puedo escribir así, ¿sí o no? Mira, fíjate, P de 8 lo puedo escribir como 3 más 5. Profe, ¿por qué lo escribo así? Porque entonces, ¿cuánto valdría el x? 3. Por una simple comparación, ¿sí o no? 3. Entonces, ¿qué me quedaría acá? 3 al cuadrado menos 3 por 3 más 1. Y acá me queda 1. Lo mismo haré, ¿para quién? Para... Uy, no, lo borré todo. No, bueno, lo haremos de nuevo. Ya, como quien repasa. P de x más 5, habíamos dicho que P de x más 5 es igual a x al cuadrado menos 3x más 1. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Que P de 8 lo voy a escribir como 3 más 5, ya que por una simple comparación ahora me doy cuenta que x vale 3. De acá nos queda 3 al cuadrado menos 3 por 3 y más 1. Y acá nos queda 1. Bien, ahora yo quiero ahora P de 6. Entonces ese P de 6 lo voy a escribir como 3 más 3. No, 3 más 3 no. Lo voy a escribir como 1 más 5. Ya que por una simple comparación, ahora el x, ¿cuánto vale? 1. Me queda 1 al cuadrado menos 3 por 1 y más 1. 1 al cuadrado es 1, más 1, 2, y 2 menos 3 me queda menos 1. Me piden a mí la suma de estos dos, o sea, me queda 1 más menos 1, y esto me queda 0. Solución del ejercicio. Listo. Seguimos. Seguimos. Del siguiente polinomio, P de xy igual a 7 multiplicado por x elevado a la a más 3,
multiplicado por y elevado a la b menos 2 y multiplicado por z elevado a la 6 menos a más 5x elevado a la a más 2 por y elevado a la b menos 3 y por z elevado a la a más b. Entonces los grados relativos de x menos el grado relativo de y es 13 y el grado absoluto del polinomio es 13. Calcule a más b. Lo primero y principal es darnos cuenta de lo siguiente, que las variables, las variables solo son x, y, que son ellas dos. O sea que el z no interviene en el cálculo del grado absoluto del polinomio, ya que el grado absoluto del polinomio se indica sumando los exponentes de las variables. Eso de un principio. El grado relativo de x va a ser el mayor exponente de x. Tenemos el a más 3 y tenemos el a más 2. ¿Quién es mayor? Es mayor obviamente a más 3. Entonces el grado relativo de x menos el grado relativo de y dice que es 3. Y ya hemos analizado el ejercicio y decimos que el grado relativo de x es a más 3. ¿No? Vuelvo a repetir, ¿por qué a más 3? Porque a más 3 es mayor que a más 2. Menos. Siempre que hay un menos, coloco un paréntesis para efectuar bien la ley de signos. b menos 2, que sería el exponente de y b menos 3. ¿Quién es mayor? Es mayor en este caso b menos 2. Y esto igual a 3. De acá nos queda que a menos b más 5 es igual a 3. Y nos queda que a menos b es igual a menos 2, ¿no? A menos 2. Y de acá podemos deducir que a es igual a b más 2. O en todo caso, que b es igual a más 2. Perdón. Acá es b menos 2, ¿no? B menos 2. O que b sería a más 2. ¿Ok? Bien. Eso es con el primer dato. Ahora, con el segundo dato, hacemos lo siguiente. El grado absoluto se calcula como el grado donde la suma es mayor. En este caso, ¿la suma quién es? La suma es a más b más 1. Esta es la suma. Y acá la suma sería a más b menos 1. ¿Y quién es mayor? ¿A más b más 1 o a más b menos 1? Obviamente mayor es a más b más 1. Entonces colocamos que a más b más 1 es igual a 13. Este dato viene para acá. Pero ya sabemos cuánto vale a y cuánto vale b. Entonces hacemos cualquier cambio, ¿no? Puedo cambiar a, puedo cambiar b. Voy a cambiar b, ¿ya? Entonces sería a sumado con b, pero b ¿quién es? A más 2 más 1 igual 13. De acá me queda que 2a es igual a 10 y que a vale 5. Entonces si a vale 5, ya podemos calcular cuánto vale b y b sería 7. Listo, me piden a mí la suma de a más b y a más b sería un total de 12. La clave, la letra E. Y lamentablemente hemos llegado al último ejercicio. Problema 20 nos dice decir lo siguiente. Calcule el valor de x sabiendo que S es suplemento y C es complemento. Ok, entonces nos piden a nosotros el suplemento de quién? Del complemento de x. Pero el complemento de x sería 90 menos 3x. Eso ya hemos explicado hace un momento. Aquí sería 5 veces, ¿qué cosa? X más 8. El suplemento sería lo que le falta para llegar a 180. O sea, sería 90 más 3x. Ya que sumado los dos me da 180. Igual a 5x más 40. Ese 3x pasa para acá. Me quedaría 2x. Y este 40 pasa al otro lado, me quedaría 50. Y acá me queda que x vale 25. ¿Y que nos piden a nosotros? El valor de x. Así que sería 25. Y con eso sería la solución de este examen, ¿no? La solución de este examen dado por
el colegio César Vallejo, ¿no? El colegio César Vallejo, ya, para el grado de tercero de secundaria. ¿Listo? Ok. Entonces nos estaríamos viendo en otro solucionario y en otra oportunidad.